Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, nos encontramos de nuevo en esta oportunidad para retomar y para profundizar algunas de las ideas que en la primera presentación quedaron pendientes o que quizás fueron enunciadas en términos de recomendaciones y de primeras orientaciones sobre la necesidad y sobre la importancia de pensar en la evaluación formativa de los aprendizajes para justamente potenciar, mejorar, ajustar los procesos de enseñanza y los procesos de evaluación que llevamos adelante. Dijimos en la primera presentación que es muy importante y fundamental tener en cuenta la elaboración de criterios de evaluación, la explicitación, la publicación y el requerimiento que tenemos a la hora de enseñar, evaluar determinados contenidos, mirar el proceso en su conjunto para ir ajustándolo y retroalimentándolo. En esta presentación, en este segundo encuentro, vamos a profundizar un poco esta idea de qué es crear criterios de evaluación, cómo se hace eso. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ir definiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la idea de criterio de evaluación, de retroalimentación formativa, y en ese proceso vamos a ir estableciendo algunos recaudos y algunas orientaciones más puntuales, más específicas. Para esto voy a compartir una presentación PowerPoint para que podamos ir visualizando algunos de estos ejes de discusión y para tener claro cuál es el propósito, cuáles son los objetivos de esta segunda presentación y poder ir avanzando en otros instrumentos y en otros elementos que nos permitan poder ir revisando y reajustando los procesos que nosotros llevamos adelante con nuestros estudiantes. Entonces, el título de nuestra presentación tiene que ver con la misma discusión, digamos, el mismo eje temático, que es la evaluación formativa, algunas orientaciones y criterios para trabajar en entornos virtuales. Los propósitos que en esta oportunidad tenemos tienen que ver con la búsqueda y planificación de evidencias de aprendizaje. Vamos a ver como un aporte algunos ejemplos que ayuden a elaborar criterios de evaluación si es que no lo han hecho, si es que hay una dificultad en ese sentido, y promover sobre todo el valor formativo de la retroalimentación. Esta idea de devolver al alumno tanto los logros como las dificultades que está teniendo en el proceso, es una forma de poder ir ajustando o sea, no solo lo que los estudiantes realizan, sino nuestras propuestas de enseñanza. Una de las preguntas que guían esta comunicación tiene que ver con qué y para qué evaluamos cuando evaluamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Con qué sentido? ¿Con qué idea? ¿Con qué lógica? Y tal como habíamos presentado en la primera parte de esta presentación, dijimos que había fundamentalmente dos lógicas de evaluación. Una que tiene que ver con una lógica tradicional, más ajustada a un criterio de selección y control del aprendizaje, pero fundamentalmente para establecer jerarquías, para clasificar los estudiantes en términos de quiénes pueden resolver determinadas cuestiones y de ese modo clasificarlos. Muchas veces y en el sistema abundan las historias de clasificación entre mejores y peores, entre los buenos y los que van atrás, y generalmente esta lógica tradicional selectiva
se ha basado solamente en los resultados de las pruebas que se obtienen, a través, fundamentalmente, de escalas cuantitativas. Otra de las ideas que sostiene el autor de referencia, que es Philippe Perrenot, es que esta lógica está orientada a certificar conocimientos. Digamos que esa clasificación de estudiantes en base a los resultados obtenidos es un modo de certificar lo que saben a través de determinadas pruebas, determinados estándares, para poder pasar de grado, de año o concluir determinados procesos y trayectos en el marco de la carrera. Esto también el autor lo relaciona con un pasaporte al mundo del trabajo, al empleo, en términos de lo que va a poder seguir haciendo, en términos formativos, los estudios que va a poder continuar o no. En relación a la lógica formativa, el autor dice que, bueno, que esta lógica no es una lógica que es nueva, pero que es emergente en las políticas educativas, que se está centralizando este modo de trabajo en términos de enseñanza y de evaluación, porque lo que apunta este modo, esta lógica, es a evaluar el proceso de aprendizaje, pero con un modo de regulación continua, dice, de las intervenciones. Y esto es un modo de ir viendo cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje para poder ir identificando lo que se va aprendiendo, los modos en que se va aprendiendo, cómo se razonan determinados contenidos, cómo se llega a la resolución de ciertos problemas, cómo se analiza la información y las bibliografías que uno tiene como obligatorias, para poder ir, por un lado, identificando dificultades, errores, lo llama él, y a su vez poder ir superando y corrigiendo estas dificultades. En este sentido, la práctica es cada vez más diferenciada. El autor además dice que desde esta lógica es posible visualizar un enfoque basado en las pedagogías diferenciadas, en las didácticas diferenciadas. Esto significa que el docente va creando diferentes situaciones de aprendizaje que tienen un sentido de formación, es decir, que tienen un sentido de poder ir ajustando y regulando en función de lo que va pasando con las propuestas, con los contenidos que se trabajan, con las actividades que se proponen, con los recursos que se utilizan. Y también un poco para destacar y para definir a esta lógica, el autor dice que desde su perspectiva es una política de democratización de la enseñanza, ya que es un modo de poder mirar los procesos que se entienden, entre comillas, para mí como fracaso escolar, y paliar las desigualdades educativas entre determinados grupos sociales. Entonces, la pregunta que nos hacemos, a la que nos lleva pensar y retomar estas dos lógicas evaluativas es ¿por qué es importante buscar evidencias de aprendizaje y retroalimentar el proceso evaluativo? Una de las actividades del año pasado que les comentaba que tuvimos una capacitación sobre este eje temático, una actividad colaborativa de reflexión entre los grupos de los docentes, tuvo que ver con analizar algunos memes. Este fue un meme que fue uno de los más elegidos para discutir y reflexionar, sobre todo porque varios docentes se sentían identificados con esta situación, o que conocían algunos casos de algunos colegas o en algunas carreras fundamentalmente, donde el primer parcial o el primer examen que se generaba en la asignatura producía una alta deserción de estudiantes.
Entonces, ¿por qué, para qué y por qué pensar en mirar evidencias de aprendizaje antes de llegar a estos procesos? Es justamente pensar en el estudiante que se queda afuera, el estudiante que no vuelve, el estudiante que se frustra, el estudiante que no entiende por qué le fue mal, el estudiante que eh, se enoja porque le tomaron cosas que no se vieron, o porque era mucho material, o porque no entendió que le estaban pidiendo. Entonces, un poco para dejar planteada esta reflexión y esta discusión, que es algo que está de forma permanente en el espacio universitario, en el espacio del nivel superior, tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con estos alumnos que no vuelven a clase, que no vuelven a nuestra materia? Y muchas veces esas causas tienen que ver con los modos en que estamos pensando la evaluación y con las clasificaciones y con los filtros que producen las propuestas evaluativas que presentamos. A mí me gustaría en este sentido abordar algunos ejemplos, porque muchas veces cuando decimos que es muy importante crear criterios de evaluación y tener claro qué es lo que vamos a evaluar, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo pensar en el seguimiento del proceso esto que se llama la planificación de evidencias de aprendizaje? En este ejemplo 1, yo tomé un cuadro que es con cotejo, se le llama de cotejo porque uno va tildando sí o no, si entregó, por ejemplo, si cumplió o no cumplió, en este caso es entregado o no entregado, pendiente para aquellos que se han atrasado y que han pedido una prórroga, y a su vez es un cuadro con valoración cualitativa sobre una actividad, que en este caso es escrita, porque uno de los criterios es la expresión escrita. Entonces acá tenemos, esto se puede hacer en una grilla, en un cuadro de Word, o podemos hacer una planilla Excel para todas las actividades que vamos proponiendo y que nos quede en la misma base, digamos. Pero si no, lo podemos ir haciendo por actividad. Y allí hay 3 criterios básicos. Una que tiene que ver con la expresión escrita, la coherencia, la cohesión, la ortografía. Otro ítem que tiene que ver con el análisis teórico del material bibliográfico y otro ítem que es sobre la resolución de problema o análisis de caso. Es importante en este sentido pensar que esto no es una receta, sino que es solo un modo de hacerlo y que en todo caso dependerá de la asignatura, dependerá del tipo de actividad que proponemos y de lo que nosotros esperamos que el estudiante haga, que el estudiante resuelva. Acá es solo, digo, pensando ahora en la no presencialidad, digo, se trabaja mucho desde lo escrito, se piden muchas actividades escritas. Esta puede ser una opción donde uno va mirando el proceso de las entregas de actividades, si están entregadas o no, si la expresión escrita en términos generales y globales responde a lo que se está solicitando. El análisis teórico del material bibliográfico, si es que pusimos algunas preguntas para resolver sobre los autores, y en el caso de que haya un caso para analizar o un problema según sea la carrera, según sea la materia, podemos agregar este ítem como algo incluso desagregado. Digo, no es lo mismo un análisis de caso que una resolución de problemas, pero puede ser una opción una opción o pueden estar las dos al mismo tiempo. Es importante poder ir haciendo este seguimiento de las actividades para poder llegar al corte evaluativo, por ejemplo, del cuatrimestre, con una serie de registros escritos y una serie de valoraciones sobre las actividades
que fuimos proponiendo en la marcha, para llegar a una nota, en todo caso, que tenga un conjunto de evidencias de aprendizaje. En este ejemplo número 2 tenemos una rúbrica que es mucho más, verán que es un poco más detallada porque tiene que ver con una valoración cuantitativa de una unidad. Nosotros podemos hacer un seguimiento del proceso de las actividades, pero también podemos hacer una mirada valorativa y una mirada evaluativa sobre el proceso de una unidad o de un eje temático. Por un lado tenemos los criterios de evaluación, que no son muchos, que son 4, que tienen que ver con los contenidos, que tienen que ver con la comunicación y la argumentación, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, que tiene que ver con la participación. En una segunda columna están los objetivos que nos proponemos, para lo que hemos propuesto, en lo que hemos trabajado en el marco de ese eje temático. Que el estudiante se apropie de los contenidos propuestos, que los pueda relacionar. Luego hay un detalle que tiene que ver con la recepción de contenidos, la capacidad de relación. Después se va desagregando la nota en elementos más específicos. En el caso del criterio número 2, que el estudiante pueda formular interrogantes, abrir debates, expresar argumentos. Dijimos que en esta situación que tenemos de trabajo en entornos virtuales, hay algunas situaciones que pueden presentar limitaciones, porque si bien no estamos trabajando en las aulas cara a cara, pero sí hay algunos elementos del aula virtual donde nos podemos encontrar, donde podemos debatir, donde podemos poner en común determinados textos, determinadas lecturas que vamos haciendo. El foro debate, la videoconferencia, pueden ser lugares donde uno se puede encontrar y dialogar sobre los contenidos, sobre cuestiones teóricas, para ver cómo va entendiendo el estudiante lo que se propone, cómo va trabajando los textos, cómo los va sintetizando y cuáles son las ideas más importantes que puede no solo resumir, sino comunicar. Y usar eso para argumentar, además, si es que hay alguna situación X de resolución o de discusión, o que haya que analizar, por ejemplo, un caso específico. Entonces, el objetivo 3 tiene que ver con el trabajo colaborativo, que es un eje muy importante, sobre todo porque estamos pensando en que el aula virtual nos tiene que reunir para encontrarnos de algún modo, pero no solo los estudiantes con los docentes, sino a los pares, a los propios estudiantes, con ellos en el trabajo cotidiano. Entonces, este es un eje muy valioso que se está propiciando desde todos los niveles educativos y que la universidad además debería poder contemplar como un criterio fundamental a la hora de construir conocimientos. Otro criterio que es la participación tiene que ver, bueno, volvemos a lo de los entornos virtuales, la participación tiene que ver con si está cumpliendo con las actividades, si asiste si está trabajando en lo que se solicita, por ejemplo, en foro, si participa de los encuentros de videoconferencia, si acerca preguntas, si acerca, si hace una propuesta incluso de modificación de algunas cuestiones. Digo, la participación no solo tiene que ver con lo que el estudiante es capaz de reproducir o de decir en relación a cuestiones teóricas, sino una participación más activa en todas sus formas. Y por supuesto en la entrega del trabajo, la entrega de los trabajos que se solicitan de forma cotidiana. Entonces tenemos una tercera columna que es la valoración sobre
el total de 10 puntos. Esa nota se va dividiendo según lo que el docente considera que son los criterios más importantes y sobre eso va desagregando los puntos de esa nota. En relación a una mirada incluso más abarcativa, este es un ejemplo que tiene que ver con un corte de cuatrimestre y con una mirada cualitativa sobre distintos criterios en relación a distintas propuestas en el marco de un cuatrimestre. Las entregas de trabajo, la discusión y la participación, el trabajo colaborativo, la expresión escrita, la expresión oral, el uso de vocabulario específico, la toma de posición sobre la lectura de distintas teorías. Esto tiene que ver con, volvemos, esto cada docente sabe cómo ajustar a su asignatura. Si realiza aportes desde los lenguajes tecnológicos, de medios de comunicación, entornos virtuales, arte, etc. Y la originalidad y creatividad en las producciones. Esto en el sentido de, muchas veces sabemos que los trabajos escritos se convierten en un corte y pegue de los textos al Word, y este debería ser un criterio donde uno propicie justamente una originalidad y una creatividad en la entrega de los trabajos que se solicitan. La particularidad de este corte evaluativo tiene que ver con que al final hay observaciones para la mejora de los aprendizajes. Esto es, por un lado, destacar cuáles son los logros en el marco de este proceso de cuatrimestre, en este corte, y por otro lado, señalar qué es lo que debe mejorar para la segunda parte. Si estamos hablando, por supuesto, de una asignatura anual. En el caso de las asignaturas cuatrimestrales, bueno, deberán tener otros criterios de corte y se podrá ver ahí cuáles son las actividades que van a incorporarse en ese corte. Lo importante de la retroalimentación formativa siempre es ver qué es lo que hay que mejorar. Rebecca Nijovic siempre sostiene esto, que no es posible señalar 10 cosas al mismo tiempo de lo que hay que mejorar y señalar todos los errores que se cometen. Porque es muy difícil que el estudiante, dentro de 10 cosas que se le dice que hizo mal, pueda resolver todo en lo que le queda del año. Pero quizás uno debe valorar cuáles son aquellas cosas más importantes que debe resolver y ajustar y mejorar. Entonces, lo que tiene de potente la retroalimentación y la devolución con un comentario, que puede ser escrito en este caso, digo, esta puede ser una planilla de base donde se complete directamente con una cruz y hacer una valoración que es escrita, o se puede hacer, en el caso cuando estamos en la presencialidad, hacerlo de forma oral. Es importante entonces esto. Por un lado, la retroalimentación formativa señala las cuestiones a mejorar en términos de cuáles son los errores y las dificultades que está teniendo el estudiante, pero que también señala los logros que va teniendo sobre el aprendizaje. Otro recurso que quiero compartir con ustedes en esta línea de pensar las devoluciones, muchas veces tenemos a lo mejor muchos estudiantes y algunas de estas opciones se dificultan un poco más. Entonces, acerco una que es bastante simple. El protocolo SER, muy difundido por la magíster Rebecca Nijovic, es un modo muy simple y muy básico para poder hacer una retroalimentación formativa.
Se llama hacer por las siglas de seguir haciendo, empezar a hacer y reformular. Son 3 ítems que esta especialista en evaluación formativa propone para poder hacer una mirada simple, pero que retroalimente, que nutra el proceso para la mejora del aprendizaje. Seguir haciendo quiere decir remarcar lo que viene haciendo bien el estudiante, lo que puede resolver bien. Hay estudiantes que tienen dificultades con la escritura, que tienen dificultades con la comunicación escrita, pero a su vez pueden tener competencias importantes en términos de resolver problemas, compartir dudas, inquietudes o destacarse en la oralidad, por ejemplo. Esto de seguir haciendo quiere decir, bueno, usted siga por este camino porque lo está resolviendo muy bien. El otro ítem tiene que ver con empezar a hacer, con cuestiones que no es que literalmente se haya equivocado, sino que debe poder agregar a los logros que ya tiene algo más. A lo mejor el estudiante se destaca en la oralidad, pero todavía le falta a lo mejor vocabulario específico de la materia o recuperar algunos conceptos centrales que los autores y las bibliografías proponen. Y el último punto tiene que ver con reformular. Y aquí sí tiene que ver con, bueno, qué es lo que hay que modificar, qué es lo que hay que ajustar, qué es lo que hay que resolver para que el aprendizaje sea significativo. Reformular quiere decir que puede haber equivocaciones, que no está pudiendo identificar conceptualizaciones en el caso de que haya material bibliográfico involucrado. En otros casos, en otras asignaturas quizás más prácticas, haya que reformular el modo que lleva adelante ciertas prácticas, ciertos ejercicios. Entonces, el protocolo SAR lo que hace es una mirada de retroalimentación muy simple, que es señalarle al estudiante qué es lo que debe seguir haciendo porque lo viene haciendo bien, qué es lo que debe empezar a hacer a partir de esos logros que está teniendo y qué es lo que debe reformular. Esto es algo simple, es algo básico, pero es importante que nosotros podamos ir registrando qué pasa con las entregas de las actividades, qué pasa con la finalización de una unidad temática y qué pasa en el proceso global de un cuatrimestre, por ejemplo. Todos esos registros son importantes para poder encontrarnos con las evidencias de los aprendizajes, porque en algún momento, si nosotros llegamos sin nada de eso a un corte evaluativo, a un parcial, a un examen final, nos estamos perdiendo gran parte del proceso donde estas evidencias nos permiten también pensar cómo nosotros estamos llevando adelante ese proceso. Porque si no tenemos tampoco idea de cómo el estudiante está pensando los temas, cómo está resolviendo los problemas que presentamos, cómo reflexiona sobre determinados contenidos, nosotros no podemos saber si es mucho, si es poco, si necesitamos construir andamiajes, mediaciones a ese conocimiento. Entonces, estas 3 ejemplificaciones, estas 3 orientaciones, es importante tenerlas en cuenta en este proceso de evaluación formativa, porque justamente nos interpelan y nos llevan a mirarnos de forma permanente en cómo estamos llevando adelante ese proceso, cómo estamos enseñando, cómo son recibidas nuestras propuestas de actividades, nuestras propuestas de evaluación, para poder ir diciendo, bueno, esto que yo creía que estaba
muy bien, que lo pensé tanto, que me costó y que a mí me parece que está bueno, que me gusta, no necesariamente tiene la misma repercusión en los estudiantes. Entonces, el ejercicio es no hacer compulsivamente un proceso de cero, porque yo creo, y a partir del conocimiento de de distintas situaciones de los docentes el año pasado, muchos de ustedes ya están en este camino, aún sin considerar que esto es evaluación formativa. Hay muchas estrategias que están en marcha y bueno, aquellos docentes que todavía están pensando cómo hacer para modificar y cómo es esto que ahora, digo, porque esto está muy en auge, no es solamente en el espacio universitario, esto es una política educativa ahora, en todo el sistema. Entonces, quiero acercarles estos elementos y estas propuestas para que vayan pensando y mirando el proceso con estos lentes. Insisto, esto nos lleva a pensar y a tomar decisiones que tienen que ver con hacer del proceso un proceso compartido, de ida y vuelta, de escucha además, de encuentros. Es muy importante poder encontrarnos con los estudiantes de algún modo que nos propone el aula virtual para saber por dónde están, por dónde andan, qué les está pasando con lo que hemos estado proponiendo. Y es un poco el termómetro que nos va a dejar pensar y decidir ese proceso de evaluación sumativa que sabemos que en algún momento lo tenemos que hacer. Poner una nota, cerrar un cuatrimestre, cerrar un proceso. Pero con todos estos elementos anteriores, de evidencias de aprendizaje, de registro de cómo va el proceso y de evoluciones al estudiante de lo que debe mejorar, es mucho más productivo, es mucho más potente, el aprendizaje debería ser un proceso de permanente ajuste, de permanente revisión, al igual que nuestras propuestas de enseñanza. Entonces, un poco para finalizar la presentación, que se propone esto, acercarles a ustedes herramientas para pensar, no en términos que hay que usar todo y que esto ahora nos lleva no solo a tener que convertirnos en especialistas virtuales, sino que esto no es algo que solamente se usa en la virtualidad. Esto es algo que nos queda para siempre y es importante que podamos animarnos a ejercitar y a poner en marcha algunas de estas estrategias. Bueno, quería mostrarles justo una frase que tenía que ver con eso, que se me escapó. Esto, que el proceso de enseñanza y aprendizaje es dinámico y que es importante poder ir tomando de forma permanente decisiones. En ese sentido, nosotros los docentes siempre tenemos intenciones pedagógicas. Lo importante en este proceso de evaluación formativa es explicitar esas intenciones a través de criterios de evaluación que nos permitan obtener evidencias, registros, tener una idea cercana sobre cómo estamos nosotros parados en esa situación de enseñanza y qué les pasa a los estudiantes con nuestras propuestas, qué les pasa en términos de la construcción de conocimientos, en términos de las dificultades que están teniendo. Bueno, espero que les haya servido.
Nos encontramos en otra oportunidad con otras orientaciones y un saludo para todos, que espero que estén muy bien. Seguimos en cuarentena, así que este modo de trabajo, este modo de encuentro, tiene que fortalecerse día a día, cotidianamente. Debemos poder encontrarnos con nuestros estudiantes, preguntarles, dialogar sobre cómo va la marcha del proceso, porque todo nos va a servir para ver cómo esta nueva modalidad que nos está interpelando, que nos está obligando, que nos está llevando a metodologías que antes no habíamos utilizado o que utilizábamos poco, se transformen en prácticas de democratización del conocimiento y que nos acerque a los estudiantes y que acerque al estudiante a los conocimientos que nos proponemos, al menos en esta primera etapa de trabajo. Entonces, bueno, vaya un abrazo, un saludo para todos y seguimos por aquí.